La última película de la que hablaré es South Park, Imaginacionlandia. Fue censurada de la versión sin clasificar a la versión para televisión. La de la izquierda es la versión sin clasificar, y la de la derecha la versión para televisión. En la versión sin clasificar al principio se puede ver la ciudad de South Park, pero en la versión para televisión, se empieza directamente con el bosque. En toda esta secuencia, por razones desconocidas, Kyle, en la versión para televisión está sentado arriba del tronco. Pero en la versión sin clasificar, está de pie. En esta escena, después que Eric dice, "¿Tú lo has visto, Kyle?", se elimina un diálogo del hermano de Kyle, que dice, "Sí, Kyle va a chupar pelotas". Por razones desconocidas, en la versión para televisión, es agregado José Smith, en la escena. Después que Charlie Brown cae, se elimina una escena donde hay dos terroristas disparando al aire. Entonces Stan voltea, y los terroristas matan a Dorothy, del Mago de Oz. Y uno hace un atentado suicida. En la versión para televisión, se ve de más cerca a Stan. Pero en la versión sin clasificar, se ve de lejos y aparece otro personaje. Después que Tom dice, "Los efectos de los ataques son inimaginables", se elimina un diálogo de un delegado que dice, "¿Qué quieren los terroristas con nuestra imaginación?", y Tom responde, "No podemos imaginarlo". En la sala donde está Tom y los delegados, en la versión sin clasificar, hay más gente, y en la pantalla se ve información. Pero en la versión para televisión no. Se elimina esta escena donde se ve a Michael Bay haciendo girar unos papeles en el aire. Y en las escenas siguientes, en la versión para televisión, no hay papeles, esa fue la razón del corte. En la parte donde se ve el muro que protege Imaginacionlandia, se usan escenas alternativas. Con y sin el alcalde. Donde el alcalde voltea o señala a Butters. Las razones son desconocidas. Se elimina un diálogo entre Eric y Jimmy. En donde Jimmy dice, "Cartman, estoy un poco preocupado por tu obsesión de que Kyle chupe tus bolas. Pareces un poco afeminado". Y Eric responde, "¿Crees que quiero que Kyle chupe mis bolas por el placer físico? Es por la humillación. Gente, se trata de Kyle que finalmente tendrá que admitir que estaba equivocado. Que está equivocado y ahora tendrá que arrodillarse y besarle el anillo al rey. Pero el anillo de mis bolas". En la versión para televisión el misil choca contra la pared y explota. Pero en la versión sin clasificar el misil es empujado por un grupo de terroristas kamikazes. Y el efecto de la explosión también es diferente en ambas versiones. Y luego, la pared queda con grietas en la versión para televisión. Y en la versión sin clasificar queda con una quemadura. En la versión para televisión se le agrega el "continuará". Porque la versión sin clasificar solo está en DVDs. Y ahí no se divide en 3 programas de media hora, sino que está todo junto. En esta escena, en la versión para televisión, la escena termina después que Eric coloca su dedo en la boca de Kyle. Pero en la versión sin clasificar, después de esa escena continúa con un zoom de la foto y el dedo de Eric. En la versión para televisión, se agrega una escena de 30 segundos, que son escenas del capítulo anterior, para recordar qué estaba pasando. Pero en la versión sin clasificar no lo ponen. Ya expliqué por qué. En la versión sin clasificar, empieza con una vista de las montañas después de un fondo negro que dice parte 2. Pero en la versión para televisión, empieza con las montañas vistas desde la ventana de Butters. En ambas versiones hay escenas alternativas. Y en la versión para televisión, Butters está durmiendo y su padre le grita que ya es hora de desayunar, y Butters se despierta y dice, "Solo fue un sueño". Pero en la versión sin clasificar Butters está susurrando en su sueño, y entonces despierta solo, y dice, "Solo fue un sueño". En ambas versiones, el muro destruido se ve diferente. En la versión para televisión se ve que criaturas malignas están saliendo de él. De la versión para televisión, se elimina una escena donde a Mickey Mouse le vuelan la cabeza. En la versión para televisión, Butters, el Rey Paleta, y Snarf, están detrás de los arbustos, ven a Tarta de Fresa atada, y a Jason con sangre y un ojo en su machete, y el Minotauro dice, "Ahora mátala". Pero en la versión sin clasificar, se ve a Tarta de Fresa, y se ve la escena donde Jason le saca el ojo con el machete, y Tarta de Fresa dice, "No más tortura, mátame", y ahí el Minotauro dice, "Está bien, ahora mátala". Cuando se ve el Castillo del Sol, en ambas versiones tiene algunas diferencias, en especial en el agua que cae. Cuando entran al castillo, en la versión sin clasificar entran más personajes.
Y en todas estas escenas de la entrada, el agua que cae es modificada, por razones desconocidas. Por razones desconocidas, en la versión para televisión Popeye está a la derecha, pero en la versión sin clasificar, está a la izquierda. A causa de eso, la siguiente escena con Jesús y la Mujer Maravilla, son modificados para ver hacia dónde está Popeye. En la escena donde Kyle está muerto, Eric se quita su corona en la versión sin clasificar, pero en la versión para televisión no. Cuando Eric le hace RCP a Kyle, se ve la escena de más cerca en la versión para televisión. Y en la versión sin clasificar dura más tiempo la escena. Se elimina una escena donde Eric dice: está bien, él aún puede chupar mis bolas. Vamos a buscar algunos limones y algunos palillos chinos, de inmediato. Y también de la versión para televisión se elimina una escena donde se ve a Kyle en la cama con Eric junto a él. En la versión sin clasificar, se ven letras estilo Guerra de las Galaxias y música de Guerra de las Galaxias. Pero en la versión para televisión se ve un resumen del episodio anterior, mientras el león Aslan dice: Imaginacionlandia solía ser un lugar feliz, pero los terroristas atacaron y muchos de los nuestros fueron asesinados. La barrera cayó y todos los personajes imaginarios malignos fueron soltados. En la versión para televisión se ve una habitación con carteles de Al Gore, y luego una vista del Castillo del Sol. Pero en la versión sin clasificar no. En la versión sin clasificar, se ve al león Aslan y mientras se acerca la imagen dice: la batalla final está a punto de empezar. En estos momentos los personajes imaginarios malignos vienen por nosotros. Mientras que en la versión para televisión, se ve la cara del león Aslan, y dice: ahora nuestra batalla final se llevará a cabo. Los personajes malignos están viniendo hacia nosotros. Luego se ve esta escena donde los personajes malignos vienen en ambas versiones. Después en la versión para televisión el león Aslan dice: con el propósito de sacarnos a todos afuera. Pero en la versión sin clasificar dice: ellos vienen de a miles, y no descansarán hasta matarnos a todos. Luego en ambas versiones dice: y así nos preparamos para la batalla que no podemos perder. Luego se ve la escena de un pitufo con una espada enorme. En la versión sin clasificar esta escena dura más. En la versión para televisión, durante esta escena el león Aslan dice: en número somos demasiado pocos pero tenemos una esperanza. Pero en la versión sin clasificar dice: pero luchar contra ellos debemos, porque la oscuridad no puede controlar Imaginacionlandia. En la versión para televisión así es la siguiente escena. Afuera del castillo, el león Aslan se acerca a Boders y le dice: ahí es donde entras tú, muchacho. Solo tú puedes ayudarnos a ganar esta batalla. Boders dice: pero, ¿qué puedo hacer yo? El león Aslan responde: tú tienes un poder aquí que aún debes comprender. Se ve a Boders y luego aparece la pantalla negra que dice episodio 3. En cambio en la versión sin clasificar es así. Están dentro del castillo. El león Aslan le dice a Boders: por eso te necesitamos. Boders traumado dice: pero yo realmente no creo que pueda hacer. Aslan lo interrumpe y dice: con tu ayuda en el campo de batalla. Boders dice: pero yo solo soy un niño tonto. ¿Qué puedo hacer? Y el león Aslan responde: chico, tú tienes un poder aquí que aún debes entender. Y se ve a Boders. En la versión para televisión el león Aslan mira a Boders cuando termina de hablar. Pero en la versión sin clasificar no. En las siguientes escenas, por razones desconocidas, en la versión para televisión, Harry Potter y otro personaje son borrados. Las escenas de la batalla tienen personajes alternativos en ambas versiones. En cada escena donde se ve y se elimina un unicornio y una criatura voladora del segundo plano. En la versión para televisión, Santa Claus mata al Minotauro. Pero en la versión sin clasificar mata al Capitán Garfio. Se eliminan algunos personajes voladores que se ven en segundo plano. En la versión para televisión los fantasmas del Pac-Man son muy grandes, pero en la versión sin clasificar son pequeños. Más y más cambios de personajes en la batalla. De la versión para televisión se elimina una escena donde Jesús mata al alien con una ametralladora. Reemplazan a Indiana Jones por el Capitán Planeta. A Harry Potter y al Jorobado de Notre Dame. Las explosiones en ambas versiones son diferentes. Y vuelven a cambiar los personajes. De la versión para televisión se elimina una escena, donde Eric da un paso hacia adelante y señala para adelante y dice: mira Kyle, te estás asfixiando con mis bolas. Oh, parece que ya estás recuperado.
Oh, y estás buceando por un segundo. Y se ve al Eric imaginario mirando hacia abajo y todos con expresión de sorprendidos. En la versión sin clasificar, los personajes de Imaginación Landia empiezan a cantar, y luego se ve a Boders dormido en su habitación. En la versión para televisión solo se ve a Boders. En la versión para televisión, el periódico en la mano del padre de Boders está doblado, pero en la versión sin clasificar está extendido. Eso se debe a que en la versión sin clasificar se hace un zoom al periódico. Esta escena no se ve en la versión para televisión. Bueno, eso fue todo por ahora. No se olviden de pasar por mi nueva sección de las preguntas más frecuentes que me hacen. Está en la descripción de mi canal. Nos vemos cuando nos veamos.